¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre química orgánica. Particularmente, cómo identificar una cadena principal en un compuesto orgánico es una tarea primordial cuando nosotros necesitamos darle el nombre a un compuesto orgánico. Te lo explicaré paso a paso. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como te lo mencioné, vamos a identificar la cadena principal en un compuesto orgánico y además la vamos a numerar. Hay algunas reglas que nos ayudan a identificar nuestra cadena principal y estas reglas van a ser importantes aplicarlas en cada caso que te encuentres en donde necesites nombrar un compuesto. Las reglas provienen de la UPAC, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Estas reglas fueron actualizadas en el año 2013, siguen siendo vigentes. En estas reglas, la primera nos dice que la cadena principal debe de tener al grupo funcional principal, es decir, que si nosotros encontramos un compuesto en donde hay varios grupos funcionales, el grupo funcional más importante tendrá que pertenecer a la cadena principal. Además nos dice que debe de tener el mayor número de grupos funcionales. En el caso en el que existan varios, debemos de cubrir los más que se pueda. Debe de contener más átomos, es decir, debe de ser la cadena más larga posible, pero que cumpla con los otros criterios. Debe de contener a los enlaces múltiples, es decir, enlaces dobles o triples, y los dobles son más importantes que los enlaces triples. Si encontramos una cadena en donde podemos cubrir enlaces dobles pero no triples, entonces los dobles van a ser los más importantes. Y debe de contener más sustituyentes. Esto significa que debe de tener la longitud más larga con el número de ramificaciones mayor. Si encontramos dos cadenas que sean similares, pero una tiene más ramificaciones que la otra, debemos de elegir la de más sustituyentes. Sé que las reglas parecen fáciles, sin embargo, tenemos que ser cuidadosos en el momento de aplicarlas. Nosotros vamos a revisar cómo podemos aplicar todas estas reglas sobre varios ejemplos. Así que los ejemplos tienen lo siguiente. En el ejemplo número A, nosotros tenemos que identificar nuestra cadena principal. Muchas veces pensamos que la cadena lineal es la cadena principal, es decir, que nosotros podemos elegir una cadena que vaya en línea recta y que esta cadena tiene que ser la cadena principal. Sin embargo, no existe ninguna regla que nos diga que esto debe de ser así, ya que las reglas son las que están ahí planteadas. Para poder identificar la cadena principal en el ejemplo A, tenemos que reconocer que no existen grupos funcionales. Esto es un hidrocarburo simplemente, en donde no hay enlaces dobles ni enlaces triples. Esto significa que se va a reducir a buscar la cadena que tenga el mayor número de átomos de carbono y que además tenga el mayor número de sustituyentes. De esta manera podemos iniciar nuestra cadena aquí. Y de aquí nos tenemos que mover hacia la derecha. En este caso vamos a identificar que esta cadena tiene 9 átomos de carbono. Y podríamos buscar otras opciones que también contengan los 9 átomos de carbono. Por ejemplo, si en lugar de irnos hacia la derecha en el penúltimo carbono nos vamos hacia arriba, también tendríamos 9 átomos de carbono y no hace ninguna diferencia. Otra opción sería que en el carbono que tenemos aquí podamos irnos hacia abajo. En este caso también tenemos 9 átomos de carbono. Eso significa que tenemos el mismo número de átomos de carbono. Entonces tenemos dos cadenas que contienen el mismo número de átomos de carbono y es el mayor posible. Y aquí van a entrar los siguientes criterios. El siguiente criterio nos dice que debemos buscar la cadena que tenga el mayor número de sustituyentes. Para este caso, si nosotros eligiéramos la cadena que está hacia abajo, los sustituyentes tendrían que ser los siguientes. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sustituyentes. Es decir, habría 6 ramificaciones. Y tenemos que comparar con la otra cadena. En el caso de esta cadena,
Los sustituyentes que encontraríamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sustituyentes. Es decir, esta cadena tiene una mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes. Por lo tanto, a pesar de que hay otra cadena con la misma longitud, esa no puede ser la cadena principal y tendría que ser la que tenemos mostrada, porque tiene la mayor cantidad de sustituyentes. Ahora veamos en el inciso B. Tenemos una cadena, solamente que en este caso la encontramos en su forma de esqueleto o lineal. La forma en la que elegimos la cadena principal es independiente de la estructura que nosotros podamos observar. No importa si está en su forma desarrollada, semidesarrollada o de esqueleto. En cualquiera de los casos, las reglas seguirán siendo exactamente las mismas. En este caso, también podemos observar que no existen grupos funcionales. Es un hidrocarburo, que tampoco tiene dobles ni triples enlaces. Entonces, tendremos que identificar la cadena más larga posible. Si nosotros buscamos el camino en donde esté la cadena más larga posible, podríamos encontrar que este es el camino que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Y las demás son ramificaciones. No existe otra cadena que tenga el mismo número de átomos de carbono que esta. Veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplo C, ahora sí tenemos enlaces dobles dentro de nuestra cadena. No existen grupos funcionales, lo que implica que la cadena principal deberá de ser la más larga posible que incluya a los dobles enlaces. Nos vamos a encontrar que los dobles enlaces se encuentran en esta cadena y debemos de ser cuidadosos porque hay otras cadenas que tienen la misma longitud. Por ejemplo, si nosotros la cadena la hiciéramos hacia arriba o del lado izquierdo la hiciéramos hacia abajo, nos encontraríamos que las cadenas serían también con el mismo número de átomos de carbono. Pero en caso de seleccionar esta cadena, nos vamos a encontrar con el problema que los dobles enlaces quedarían fuera de la cadena principal. Y esto no debe de ser permitido. De ser posible, los dobles y triples enlaces deberán de estar en nuestra cadena principal. De manera que esta sería nuestra cadena principal. Ahora vamos con el inciso D. Para el inciso D, nosotros también nos vamos a encontrar con una estructura de esqueleto. Pero en este caso, ahora sí tenemos grupos funcionales. Y entonces nuestra cadena principal deberá de contener a los grupos funcionales. Es decir, este carbono que se encuentra en esta posición y este carbono que está en esta posición deben de ser carbonos que pertenecen a nuestra cadena principal. Y de esa manera tenemos que considerar esa cadena principal. Vamos a seleccionar una propuesta de cadena principal. Podríamos iniciar aquí y marcar esta como nuestra cadena principal. Esta tiene la ventaja de tener a los átomos de carbono que están unidos a los grupos funcionales. Y además existe un doble enlace que también está siendo considerado. Puede haber otra posibilidad de cadena principal. Y esa sería si nosotros aquí tomáramos la cadena principal hacia arriba. Si observas, esa cadena que acabamos de ilustrar tiene el mismo número de átomos de carbono que la anterior. Y también está incluyendo a los carbonos que tienen el grupo funcional y al doble enlace. Por lo tanto, cumple con ese criterio. Pero hay un criterio con el que no cumple. Y este es el de tener la mayor cantidad de sustituyentes. Si nosotros elegimos la cadena que va hacia arriba, solamente nos vamos a encontrar dos ramificaciones, que sería todo lo que se encuentra del lado izquierdo, además de la ramificación que está aquí hacia abajo. De esta manera, solo hay dos ramificaciones. En el caso contrario, con la cadena que habíamos marcado inicialmente, te vas a dar cuenta que hay tres sustituyentes. Uno que está aquí, otro que está aquí y el tercero que está aquí. De esta manera, tenemos una mayor cantidad de sustituyentes y se cumplen todos los criterios. Contiene al grupo funcional principal, contiene al mayor número de grupos funcionales, contiene la mayor cantidad de átomos, contiene a los enlaces dobles o triples y contiene la mayor cantidad de sustituyentes. Como te puedes dar cuenta, a veces identificar la cadena principal
requiere de tomar en cuenta todos los criterios. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el inciso E. En el inciso E nosotros tenemos un grupo funcional y ese está en este átomo de carbono. Por lo tanto, nuestra cadena principal deberá de estar en ese grupo funcional. Y vamos a considerar solamente la mayor cantidad de átomos de carbono que estén unidos en esa cadena. De manera que esta va a ser nuestra cadena principal y tiene dos sustituyentes. El siguiente ejemplo es el ejemplo F. Y ese pareciera ser una estructura bastante compleja. Pero a pesar de la complejidad que nosotros veamos en la estructura, la forma de elegir nuestra cadena principal no va a cambiar. Tenemos de hecho un hidrocarburo, en donde no hay enlaces dobles ni triples. Vamos a identificar primero la mayor cantidad de átomos de carbono que puedan estar dentro de nuestra cadena. Para eso voy a proponer primero una cadena principal que se encuentre en estas posiciones. Nos vamos a dar cuenta que hay otras posibilidades y que las otras posibilidades toman en cuenta las ramificaciones como parte de la cadena principal. Por ejemplo, podría yo iniciar mi cadena principal aquí y terminar mi cadena principal de la misma forma o terminarla hacia abajo. El número de carbonos en este caso es exactamente el mismo y por lo tanto no genera ninguna diferencia significativa. Cualquiera de estas dos cadenas son semejantes y en caso de que se cumplan todos los demás criterios, las dos podrían ser nuestra cadena principal. Pero no es la única posibilidad, hay otras posibilidades. Por ejemplo, podríamos iniciar nuestra cadena principal en la parte de abajo. Nos vamos a dar cuenta que nuestra cadena principal propuesta tiene también el mismo número de átomos de carbono que la cadena que habíamos propuesto en un inicio. Es decir, tenemos dos cadenas que tienen la misma longitud. Aquí la diferencia va a ser el número de sustituyentes. Si nos damos cuenta, en la primera cadena propuesta tenemos una ramificación más, que sería la que está en estas posiciones. Pero si nosotros planteamos la segunda como la mejor opción, nos vamos a dar cuenta que todo esto va a ser una sola ramificación y lo mismo pasa del lado derecho. De manera que aunque tengan la misma longitud, el número de ramificaciones que nosotros tenemos va a ser menor y en consecuencia no puede ser nuestra cadena principal. Va a suceder exactamente lo mismo si nosotros consideramos cadenas como esta como cadena principal y va a pasar exactamente lo mismo debido a que el número de ramificaciones que nosotros encontramos va a ser menor porque una parte tiene ramificaciones que a su vez pareciera que están ramificadas y esto hace que la nomenclatura pueda volverse más compleja. Lo que se evita es tener este tipo de ramificaciones que son ramificaciones complejas. Habrá casos en los que es inevitable y tendremos que trabajar con ramificaciones complejas, pero si lo podemos evitar, lo debemos de evitar, de acuerdo a las reglas que nos ha dado la IUPAC. De manera que nuestra cadena principal tendrá que ser la que se propuso desde un inicio. Y aunque hay muchas otras cadenas similares, la realidad es que ninguna de ellas puede ser la cadena principal porque no tiene mayor cantidad de sustituyentes. Con este último ejemplo ya hemos visto todas las reglas y cómo aplicarlas para poder identificar la cadena principal. Con esto dejaremos nuestros ejemplos y en un próximo video te enseñaré cómo se pueden numerar estas cadenas para que puedas generar el nombre de nuestros compuestos. Como siempre, me despido deseándote que tengas un excelente día, que no olvides ser feliz y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.